Cero luz directa. Para la mayoría de los cultivos industriales, esta condición significa el fin inmediato del ciclo vital. ¿Es posible producir calorías sin radiación solar constante? La respuesta se encuentra en la biología del sotobosque. Allí, la competencia por los recursos es brutal y la luz es un lujo escaso. La fotosíntesis estándar exige energía bruta y calor, pero existe una categoría biológica distinta: especies adaptadas evolutivamente para operar en la penumbra. Sus hojas funcionan como receptores de alta sensibilidad. Capturan fotones dispersos que rebotan entre las estructuras superiores o las copas de los árboles. No necesitan quemarse bajo el sol del mediodía para sintetizar azúcares. A simple vista, un rincón sombrío parece un terreno estéril, pero a nivel celular, estas variedades activan mecanismos de crecimiento acelerado en ambientes frescos. No se requiere una llanura abierta, basta con luz filtrada o un par de horas de exposición indirecta al día. Hablamos de activar zonas muertas, espacios bajo muros de hormigón o doseles vegetales densos. Aquí, la temperatura desciende. La humedad del suelo se conserva intacta al evitarse la evaporación agresiva. Es eficiencia hídrica pura. La lista de candidatos es extensa y funcional. No se trata de llenar huecos. Se trata de maximizar la producción de biomasa comestible en cada metro cuadrado disponible. Analizaremos 20 especies botánicas específicas, capaces de generar fruta de alta calidad sin necesidad de sol pleno. Tu despensa crecerá donde otros solo ven oscuridad. 4 horas de luz. Eso es todo lo que pide este arbusto para generar biomasa comestible. La frambuesa no es solo una fruta de verano, es una de las inversiones agrícolas más eficientes por metro cuadrado. Mientras otros cultivos colapsan sin 12 horas de sol radiante, variedades técnicas como Polka y Glen Ample activan su maquinaria fotosintética con una exposición mínima. ¿Por qué la sombra parcial es una ventaja táctica? Porque el exceso de radiación solar quema los tejidos celulares. La frambuesa funciona mejor en climas frescos, operando como un organismo de sotobosque. Se instala estratégicamente en los bordes de las copas de árboles grandes o en la cara norte de cercas y muros. Necesita el sol de la mañana para iniciar el ciclo diario, pero rechaza el calor de la tarde. El calor extremo estresa la planta, detiene el crecimiento. La sombra parcial, en cambio, conserva la hidratación. A nivel químico, esto resulta en bayas con mayor concentración de líquidos y azúcares, frutos más densos, sabor más complejo. Estas plantas son robustas y prosperan entre las zonas climáticas 4 y 9. Su método de expansión es agresivo. Se pueden plantar como cañas individuales o propagar a través de estolones, raíces laterales que funcionan como clones de la planta madre. Una vez establecido el sistema radicular, la producción se vuelve cíclica y predecible cada verano. Pero esto requiere intervención mecánica. La clave es la poda anual tras la fructificación. Tijeras en mano. El objetivo es eliminar la madera vieja para forzar el crecimiento de tejido nuevo. Sin este mantenimiento, el huerto se convierte en una maraña asfixiante, donde la luz no penetra. Al despejar el área, se optimiza la circulación de aire y se evita la competencia por recursos entre los tallos. Si buscas producción calórica constante con logística mínima, la frambuesa domina los espacios sombreados. Resiste condiciones lumínicas subóptimas y entrega materia prima para consumo fresco o procesamiento en conservas. Es un recurso alimenticio fiable. Pasamos a la madera dura. El segundo activo para zonas de luz limitada es el ciruelo. Muchas variedades de ciruelo logran cuajar el fruto con apenas 4 a 6 horas de luz directa. Aquí, la estrategia es la compactación. Al elegir árboles enanos,
La energía del árbol no se desperdicia en mantener una estructura masiva. Se canaliza directamente hacia la producción de flores y drupas. El emplazamiento es crítico. Los ciruelos agradecen el sol matutino por una razón física: la evaporación. Los rayos tempranos secan el rocío acumulado en las hojas durante la noche. Si esa humedad permanece, es un caldo de cultivo para hongos y enfermedades. La luz de la mañana esteriliza. La sombra de la tarde protege contra el estrés térmico. Variedades adaptables como la Santa Rosa funcionan en diversos rangos climáticos. Pero en espacios reducidos, la selección enana facilita la cosecha manual sin necesidad de escaleras o maquinaria. El secreto en la sombra es la estructura geométrica. Se poda una vez al año para vaciar el interior de la copa. Vista de cerca, se eliminan las ramas que se cruzan. Se busca una forma de vaso abierto. Esto permite que los fotones viajen hasta las yemas florales ubicadas en la madera interior. Mayor penetración de luz equivale a una floración de calidad superior y una fructificación consistente. A primera vista, un árbol modesto, pero bajo la corteza, una fábrica de azúcares. El ciruelo es versátil en la cocina y vital para la despensa. Aporta volumen para consumo inmediato o preservación a largo plazo. En sitios con luz mixta, la gestión del suelo es vital. Se aplica acolchado orgánico en la zona radicular para estabilizar la temperatura del suelo. Riego profundo, no frecuente. Alimentación ligera al inicio de la primavera para no provocar un exceso de follaje inútil. Son hábitos simples que sostienen un crecimiento estable. Si eliges una variedad compacta y aplicas la poda estructural correcta, obtendrás una fuente de alimento segura en espacios donde otros árboles fallarían. 4 horas de luz directa. Eso es todo lo que exige la siguiente máquina biológica para garantizar resultados. Obtendrás floración fiable y fruta dulce, incluso donde los fotones escasean. El siguiente candidato capaz de operar en penumbra parcial es la higuera. ¿Es posible generar altas concentraciones de azúcar con tan poca energía solar? La higuera demuestra que sí. Aunque su metabolismo prefiere el calor, la planta es sorprendentemente eficiente gestionando la radiación solar. Con solo 4 a 6 horas de exposición matutina, se activa la producción de fruta. En regiones de temperaturas extremas, la sombra no es un defecto, es un escudo térmico necesario. El sol de la tarde, a menudo agresivo, puede causar quemaduras en los tejidos foliares. La sombra parcial actúa como regulador, impidiendo que los frutos se desequen o que la piel se agriete por la evaporación rápida de agua. Variedades como la Chicago Hardy están diseñadas genéticamente para resistir en las zonas climáticas de la 6 a la 10 del Departamento de Agricultura. Su estructura es compacta. Esto permite el cultivo en contenedores móviles. Si el ángulo del sol cambia con las estaciones, simplemente mueves la maceta. Es logística básica. Además, poseen autonomía reproductiva total. Son plantas autopolinizantes. No dependes de insectos ni de un segundo árbol para la fertilización cruzada. Un solo ejemplar funciona como una fábrica aislada de alimento. El sustrato es crítico. Requieren un drenaje agresivo. A la higuera no le gusta la humedad estancada. Sus raíces sufren hipoxia rápidamente y se pudren. Durante el invierno, la planta entra en latencia. Soporta heladas ligeras. Pero en zonas severas, el contenedor debe envolverse o trasladarse bajo techo para evitar la muerte celular por congelación. El crecimiento se optimiza mediante la poda. Los mejores rendimientos ocurren en madera nueva. Un corte ligero a finales de invierno estimula la liberación de hormonas de crecimiento, asegurando más fruta para la temporada siguiente. Pocas especies ofrecen un retorno de inversión tan alto con tan poca luz. Bajo mantenimiento,
Tolerancia a la sequía, sabor concentrado. Pero la adaptación a la sombra no termina aquí. El cuarto frutal que puedes cultivar con confianza en condiciones lumínicas adversas es el arándano de arbusto bajo. Mientras que las variedades de arbusto alto exigen sol pleno, esta subespecie ha evolucionado para prosperar con apenas 3 a 5 horas de luz diaria. Es una opción táctica para climas frescos del norte o jardines bloqueados por edificios y árboles grandes. A simple vista, parece una planta individual, pero bajo tierra opera como una red. Estas variedades se propagan mediante rizomas subterráneos, tallos modificados que avanzan horizontalmente bajo la superficie. Con el tiempo, forman una alfombra densa de follaje productivo. Funcionan bien en bordes, bajo la copa de árboles mayores o como cobertura de suelo en huertos diseñados por capas. Su rango operativo óptimo abarca las zonas 3 a 7, donde los veranos frescos y el suelo ácido replican su hábitat forestal nativo. Aquí, la química es más importante que la luz. El éxito depende estrictamente del pH del suelo. El rango debe mantenerse entre 4.5 y 5.5. Si el pH sube, la planta bloquea la absorción de hierro y muere lentamente. Para corregirlo, es necesario enmendar el terreno con turba, agujas de pino o azufre elemental. Visualmente, el proceso es claro. Al microscopio, las raíces son finas y superficiales, carentes de pelos radicales tradicionales. Esto las hace vulnerables a la desecación. Se debe aplicar una capa de mantillo de corteza de pino o acerrín para sellar la humedad y proteger el sistema radicular. Incluso con luz parcial, el rendimiento es constante. Las bayas son pequeñas, pero la carga de sabor es superior a las variedades comerciales infladas con agua. La maduración puede retrasarse respecto a los cultivos a pleno sol, pero el perfil organoléptico se mantiene intacto. Además, el arándano de arbusto bajo cumple una doble función. En primavera, despliega racimos de flores blancas en forma de campana. En otoño, el follaje vira hacia un rojo brillante antes de caer. Si buscas iluminar rincones oscuros y obtener una cosecha viable, esta es la elección técnica correcta. Cuatro horas de luz solar directa. Es todo lo que exige este mecanismo biológico para funcionar a plena capacidad. La mora no es un cultivo delicado, es una máquina de supervivencia. Mientras otras plantas colapsan sin sol constante, la mora prospera en la penumbra. Es vigorosa, agresiva en su expansión. El requerimiento energético es mínimo. De 4 a 6 horas de radiación diaria bastan para detonar la producción de fruta. Para el agricultor práctico, esta es la herramienta definitiva para rentabilizar zonas de iluminación imperfecta. ¿Por qué prospera donde otros mueren? Porque la sombra no es su enemiga, es su sistema de refrigeración. Bajo el sol abrasador, los fluidos de la planta se evaporan y el fruto se cuece. La sombra moteada cambia la ecuación, reduce la tasa de transpiración. El suelo bajo el follaje permanece oscuro y húmedo. Esto permite que la baya retenga agua, resultando en una estructura celular turgente y llena de sabor. Nada de frutos secos. Solo concentrados de azúcar y líquido. La ingeniería genética ha optimizado la logística de cosecha. Variedades sin espinas como Triple Crown o Arapaho eliminan el riesgo de lesiones. La recolección se vuelve rápida, eficiente y sin interrupciones. Este arbusto opera óptimamente en las zonas de resistencia 5 a 9 del Departamento de Agricultura. Su arquitectura es flexible. Se puede disciplinar sobre un enrejado metálico o dejar que crezca libremente para formar una barrera física impenetrable. A primera vista,
La sombra parece reducir el número de tallos productivos, pero por dentro, la planta redirige sus recursos limitados para potenciar el tamaño de cada fruto individual. El resultado es una baya más pesada y jugosa. La configuración ideal es sol matutino para activar la fotosíntesis y sombra vespertina para protección térmica. El mantenimiento es pura eliminación de residuos. La madera que ya dio fruto es lastre muerto. Se debe podar el tallo viejo para que la planta invierta energía en los brotes nuevos, el motor de la cosecha del año siguiente. Mantillo en la base. Riego constante durante la floración. En cámara rápida se observa. Las raíces blancas colonizan el sustrato húmedo y los brotes se estiran buscando la luz difusa en cuestión de días. Es un cultivo resiliente. Convierte rincones oscuros e improductivos en una fábrica de alimento. Solo necesitan espacio para desplegar su estrategia territorial. Pero esto era solo el comienzo de las opciones de sombra. El siguiente activo en la lista es el peral. A menudo ignorado en la planificación de jardines sombríos, este árbol posee una adaptabilidad superior a la media. Su tolerancia es alta. Con el mismo rango de 4 a 6 horas de luz, la mayoría de las variedades logran cuajar el fruto y entregar una cosecha fiable. El peral prefiere temperaturas moderadas. El frío de la mañana estimula sus procesos metabólicos. La sombra de la tarde actúa como un escudo contra el estrés calórico, evitando quemaduras solares en la piel sensible de la pera en desarrollo. Variedades como Bartlett o Anjou funcionan como relojes en las zonas 4 a 9. Para espacios con limitaciones geométricas, los árboles enanos son la solución técnica. La ventaja crítica del peral es su horizonte temporal. No es un cultivo de temporada, es una infraestructura a largo plazo. Una vez establecido el sistema radicular, el árbol se vuelve resistente a enfermedades y puede producir durante décadas. Además, el fruto es una reserva estratégica. La pera se almacena durante meses sin perder sus propiedades nutricionales. En una crisis, esto es más sólido que cualquier divisa. Calorías aseguradas para el invierno. Aquí hay un matiz operativo importante. En condiciones de luz parcial, la poda deja de ser estética y se vuelve vital. Se debe abrir el dosel mediante cortes precisos. El objetivo es hidráulico y lumínico, permitir que el aire circule para evitar hongos y que los pocos rayos de sol penetren hasta las ramas interiores. La maduración debe ser uniforme. A mediados del verano se ejecuta el raleo. Se elimina el exceso de fruta inmadura. Al reducir la carga, el árbol bombea todos los nutrientes disponibles a las peras restantes, maximizando su calibre. El suelo debe estar cubierto de materia orgánica para retener cada gota de humedad. El sistema funciona. Incluso sin sol pleno, la productividad es masiva. Si se busca un activo biológico de bajo mantenimiento y alta durabilidad, el peral es la elección lógica. La despensa se llena sola. 3 a 5 horas de luz solar. Para la mayoría de los cultivos comerciales, esto es una sentencia de muerte por falta de energía. Para la grosella, es el entorno operativo ideal. El séptimo fruto de la lista no tolera el calor extremo. Su biología está calibrada para regiones frías, específicamente en las zonas 3 a 7 del mapa agrícola. Aquí, la radiación directa de la tarde no estimula la fotosíntesis, sino que daña la estructura celular. La sombra parcial no es una opción, es un escudo térmico necesario. ¿Por qué cultivar un arbusto que se esconde del sol? Porque es una máquina de eficiencia en espacios reducidos. Variedades rojas, negras o blancas. Todas funcionan como reactores biológicos compactos, generando altas concentraciones de vitamina C y un sabor ácido penetrante. En la agronomía práctica, la selección genética determina el uso final. La variedad roja robada
domina por su consistencia en huertos pequeños. La grosella negra, como la Ben Sarek, se cultiva por su densidad de sabor, materia prima crítica para jarabes y concentrados. Sabor agudo, textura firme. La planta se desempeña como un activo táctico bajo la línea de árboles. A nivel del suelo, las raíces aprovechan el microclima creado por copas más altas. Es un cultivo de sotobosque. La logística es simple pero estricta. Suelo rico y drenaje activo. El agua estancada pudre el sistema radicular. Cada primavera se inyecta compost y se aplica una capa de mantillo. Esto no es estética. El mantillo actúa como aislamiento térmico, manteniendo las raíces frías y reduciendo la evaporación. A primera vista, el arbusto parece estático, pero por dentro la renovación es constante. El mantenimiento se reduce a una poda estratégica anual. La madera vieja se vuelve leñosa e improductiva. Se corta para forzar la salida de tallos jóvenes. Es en este nuevo crecimiento donde la planta carga la mayor parte de la fruta. Resistencia a plagas. Inmunidad a enfermedades comunes. Si el terreno carece de luz directa, la grosella convierte zonas muertas en áreas de producción calórica temporada tras temporada. El octavo elemento es la uva espina, pariente biológico cercano de la grosella, pero con una arquitectura defensiva distinta. Es un arbusto robusto, diseñado para la supervivencia en las zonas 3 a 8. Tolera climas más cálidos, pero mantiene una debilidad estructural: la luz ultravioleta directa. El exceso de sol provoca necrosis en las hojas. El tejido se quema y la producción se detiene. Con 3 a 5 horas de luz filtrada, el metabolismo de la planta se optimiza. Variedades como Invicta o Hinnon-Mackey Red son las herramientas de elección para el agricultor que busca volumen. En cámara rápida se observa la maduración. El fruto pasa de verde pálido a rojo intenso o dorado en pocas semanas. No es solo fruta, es una cápsula de pectina. Esta composición química la hace ideal para la conservación a largo plazo en forma de mermeladas y pasteles. En una economía de subsistencia, la pectina garantiza que la cosecha dure todo el invierno. El suelo debe retener humedad constante. El mantillo vuelve a ser crítico aquí, bloqueando la competencia de malas hierbas que intentarían robar nitrógeno. La uva espina se adapta a espacios comprimidos o bordes perimetrales. Aquí hay un matiz defensivo: ramas cubiertas de espinas. Para el recolector es un obstáculo. Para la planta es un sistema de seguridad contra animales forrajeadores. La cosecha se protege a sí misma. El arbusto es indulgente. Produce fruta donde otros cultivos fallan por falta de luz. Solo requiere la eliminación de cañas viejas cada pocos años para mantener el ciclo. Es una fuente de alimento casi infalible en terrenos sombríos. 3 a 5 horas de sol. Ese es el umbral energético mínimo para que el saúco opere a plena capacidad. ¿Por qué apostar por este arbusto? Porque donde otros frutales colapsan por falta de radiación directa, el saúco activa su maquinaria de supervivencia. Esta planta no busca condiciones ideales, conquista los márgenes. Crece con vigor en las zonas de rusticidad 3 a 9, adaptándose a una variabilidad de suelos que mataría a cultivos más delicados, desde tierras francas hasta terrenos saturados de humedad. Variedades como Adams y York son las preferidas en la producción práctica, no por su estética, sino por su fiabilidad mecánica. El sistema radicular se expande mediante vástagos subterráneos agresivos. En pocas temporadas, lo que era una planta aislada se convierte en un seto denso, una barrera física que produce biomasa a gran escala. Para mediados del verano, la planta dirige sus recursos
a la generación de grandes racimos de bayas. A la vista, un recurso alimenticio inmediato. Pero químicamente, la baya cruda contiene compuestos que provocan rechazo gástrico severo. El calor es el catalizador necesario. La cocción neutraliza la toxicidad, transformando el riesgo en jarabes, vinos y mermeladas de alto valor calórico. Las flores, blancas y ligeras, también son comestibles, materia prima para infusiones y cordiales. Aquí existe una ventaja térmica interesante. Bajo la sombra parcial, la planta sufre menos estrés por evaporación. Al microscopio, las células del fruto retienen más agua. El resultado es una baya de mayor calibre y contenido en jugo que las cultivadas a pleno sol. El mantenimiento es logística pura. Se deben podar las cañas viejas anualmente. Esto fuerza al organismo a invertir energía en brotes nuevos y productivos. La cosecha está asegurada año tras año. El 10º activo biológico para zonas de baja luminosidad es el guillomo, también conocido como amelanchier. Este arbusto nativo de Norteamérica funciona como un árbol de sotobosque. Evolutivamente, está diseñado para prosperar bajo la copa de gigantes, aprovechando la luz difusa. Incluso con 3 a 5 horas de radiación solar, genera rendimientos impresionantes. El fruto recuerda al arándano en sabor y textura, pero sin la exigencia química de un suelo extremadamente ácido. Su rango operativo abarca las zonas 4 a 9. Es una estructura blindada contra el frío invernal y tolerante a la sombra ligera, ideal para terrenos donde la luz directa es un recurso escaso. El guillomo requiere un drenaje eficiente y humedad constante. Una capa de mantillo en la base no es decorativa. Es un aislante térmico que retiene el agua vital durante las olas de calor. Aunque la planta tolera la penumbra, la exposición a la luz matutina tiene un efecto químico directo. Aumenta la concentración de azúcares en la pulpa. En cámara rápida se observa la transición: floración temprana, cuajado del fruto y maduración a principios de verano. Pero hay una amenaza logística. La fauna local compite por el recurso. Las aves detectan los niveles de azúcar antes que el ojo humano. Sin redes de protección física, la producción desaparece en cuestión de horas. Resistente, de bajo mantenimiento y productivo, el guillomo convierte metros cuadrados oscuros e inútiles en una fuente de alimento funcional. Un sabor tropical escondido en el bosque templado. El 11º espécimen en la lista es una anomalía botánica: el árbol de Pau Pau. Nativo del este de Estados Unidos, rompe la lógica climática. Su pulpa no es fibrosa, es una crema densa. Al paladar, una amalgama química de plátano, mango y melón. ¿Por qué sobrevive una fruta de perfil tropical en zonas frías? Porque la planta ignora las reglas habituales de la fotosíntesis masiva. A diferencia de los frutales comerciales que exigen radiación solar constante, el Pau Pau prefiere la penumbra. El mecanismo funciona mejor en zonas 5 a 8. Solo requiere de 3 a 5 horas de luz diaria. En la naturaleza, opera como una especie de sotobosque. Crece bajo la protección de árboles madereros más altos. El sol directo y abrasador es un enemigo letal para los ejemplares jóvenes. El exceso de radiación ultravioleta estresa el tejido celular. La sombra actúa como un escudo térmico. Esto permite a la planta redirigir recursos: menos energía en reparar hojas quemadas, más energía en cimentar raíces profundas. Visualmente, es una estructura arcaica: hojas enormes y caídas que recuerdan a eras prehistóricas. En primavera, flores de color púrpura oscuro emergen de la madera vieja. Para finales del verano, el fruto cuelga en racimos pesados de color amarillo verdoso. Pero aquí entra la logística reproductiva. La mayoría de las variedades no son autofértiles. Se necesita redundancia genética.
2 árboles distintos para garantizar la polinización cruzada. La excepción técnica es la variedad Shenandoah, capaz de fecundarse a sí misma. El sustrato requiere materia orgánica rica y drenaje activo. El mantillo es vital. Mantiene la temperatura del suelo baja y simula el entorno forestal. A primera vista, parece un cultivo delicado, pero por dentro es un tanque biológico resistente a plagas. Si el cítrico falla por falta de luz, el pawpaw ocupa ese nicho ecológico. El siguiente activo en la lista es el kiwi resistente. Olvida la versión peluda del supermercado. Aquí la piel es lisa, se come entero, cero desperdicio, eficiencia calórica inmediata. Con 4 a 6 horas de sol, la planta activa su ciclo productivo. Zonas climáticas 4 a 8. No es un arbusto, es una liana con ambiciones territoriales. Se requiere infraestructura de soporte. Un enrejado débil colapsará bajo el peso de la biomasa. Una vez establecido, el kiwi es una maquinaria de crecimiento vigoroso. La biología de la especie exige planificación sexual, plantas macho y hembra separadas. Sin el macho, no hay cuajado de fruto. La variedad Isai rompe la norma al ser autofértil, simplificando la plantación en parcelas reducidas. En condiciones de sombra parcial, la fotosíntesis se ralentiza ligeramente, pero la producción de fruta se mantiene estable. El secreto está en la poda. En cámara rápida se observa. Los zarcillos se disparan horizontalmente, buscando agarre en cuestión de horas. El crecimiento debe ser disciplinado a finales de invierno. El objetivo es despejar la vía para que la luz residual golpee los espolones fructíferos. El suelo debe mantener una humedad constante. Sin agua, la turgencia celular cae y la planta detiene el suministro a los frutos. Aquí hay un matiz regulatorio importante. En partes del noreste, su vigor la clasifica como especie invasora. La planta no conoce fronteras, solo conquista terreno disponible. Con un soporte vertical de acero o madera tratada, el kiwi resistente transforma una valla inútil en una pared de alimento. Fruta dulce y aromática, generada en la oscuridad parcial. Un vegetal disfrazado de fruta. El ruibarbo ocupa la posición número 13 en esta lista de eficiencia botánica. Aunque la gastronomía lo procesa en mermeladas junto a la fresa, biológicamente es una verdura perenne cultivada por sus pecíolos fibrosos. Su ventaja táctica radica en la termodinámica. Prospera en condiciones frías, donde otros cultivos detienen su metabolismo. ¿Por qué elegir esta planta para zonas oscuras? Porque convierte la desventaja en recurso. 3 a 5 horas de radiación solar diaria son suficientes para activar su crecimiento vertical. El ruibarbo es resistente en las zonas 3 a 8 del Departamento de Agricultura. Requiere un sustrato fértil con drenaje agresivo. El agua estancada pudre la corona, pero la humedad constante alimenta la turgencia celular. La variedad Victoria destaca por su resistencia mecánica. Soporta la sombra parcial manteniendo el grosor del tallo. Aquí hay un matiz físico. El exceso de sol directo degrada el producto. La radiación intensa vuelve la fibra leñosa y seca. La sombra de la tarde funciona como un regulador de calidad, manteniendo los tejidos tiernos y llenos de agua. La paciencia es un requisito logístico. Prohibido cosechar durante el primer año tras la siembra. La planta necesita 12 meses para la cimentación subterránea. Las raíces no solo crecen, funcionan como un anclaje hidráulico que asegura nutrientes para las temporadas futuras. A partir del segundo ciclo, se inicia la extracción. Se cortan los tallos cuando alcanzan firmeza estructural. Siempre se debe dejar un remanente de tallos. La planta necesita superficie foliar para continuar la fotosíntesis.
A la vista, todo parece comestible, pero por dentro las hojas esconden una trampa química. Contienen ácido oxálico en concentraciones peligrosas para el consumo humano. La hoja es un panel solar desechable. Solo el tallo es alimento. El mantenimiento requiere insumos externos. Cada primavera se aplica compost y una capa de mantillo. Esto no es decoración, es una barrera física que retiene la humedad y suprime la competencia de malezas. Tallo rojo, hoja ancha, sabor ácido. El ruibarbo es un cultivo de ingeniería robusta, diseñado para convertir la sombra en biomasa útil. Pero esto era solo el comienzo. El siguiente activo biológico que rinde en condiciones de baja luminosidad es la guinda o cereza ácida. La fisiología de esta especie difiere radicalmente de la cereza dulce. Mientras las variedades azucaradas exigen saturación solar para madurar, la variante ácida entrega una cosecha sólida con solo 4 a 6 horas de luz. Esto permite su implementación en parcelas con obstrucciones lumínicas severas o huertos orientados al norte. Variedades como Morello o North Star dominan en las zonas 4 a 8. Su arquitectura es compacta. Ocupan menos volumen cúbico que un cerezo dulce, facilitando la poda y el manejo en espacios reducidos. En cámara rápida se observa. La floración primaveral explota en blanco, seguida por el llenado del fruto que vira al rojo intenso hacia la mitad del verano. En la sombra, la gestión del aire es crítica. Se deben eliminar las ramas internas. El objetivo es crear túneles de viento dentro de la copa para evitar la condensación y los ataques fúngicos. ¿Cómo se reproduce sin ayuda? Autopolinización. Un solo árbol funciona como una fábrica autónoma de fruta. No requiere compañeros para cuajar, aunque la presencia de otros especímenes incrementa el tonelaje final. El sabor es agudo, técnico, ideal para procesamiento industrial en conservas o salsas. El entorno fresco y tene no es un defecto. Es un conservante natural que mantiene la textura firme de la pulpa. Si el terreno carece de exposición solar completa, la cereza ácida es la solución agronómica. Con una intervención mínima, el sistema ofrece rendimiento visual y alimenticio año tras año. Y la siguiente fruta que ejecuta ...4 horas de luz solar. Para la mayoría de los cultivos comerciales, esto es una sentencia de muerte por falta de energía. Pero la morera opera bajo reglas biológicas distintas. Es una máquina de crecimiento rápido diseñada para la abundancia y la durabilidad extrema. Su metabolismo se adapta con eficiencia en las zonas climáticas 4 a 8 del Departamento de Agricultura. ¿Por qué prospera donde otros fallan? La planta no exige un sustrato de laboratorio. Sus raíces funcionan como taladros biológicos, capaces de penetrar terrenos accidentados y poco fértiles para extraer nutrientes básicos. El mecanismo de la fotosíntesis en la morera es altamente eficiente. Incluso con una ventana de luz reducida de 4 a 6 horas, el árbol genera cosechas masivas de drupas dulces. Aquí, la sombra parcial funciona como un escudo térmico. En climas cálidos, la ausencia de sol directo por la tarde previene la quemadura foliar y evita que el fruto se deshidrate antes de tiempo. El agua se retiene en la pulpa. Existen variedades enanas, optimizadas genéticamente para espacios reducidos, lo que facilita la recolección manual sin necesidad de escaleras. Sin embargo, hay un riesgo logístico. El fruto maduro es una bomba de pigmentos naturales. Al caer, revienta contra el suelo y tiñe superficies de forma casi permanente. La planificación del sitio es crucial. Se debe plantar lejos de hormigón, patios o zonas de tránsito vehicular
para evitar daños estéticos en la infraestructura. A nivel nutricional, el fruto ofrece un sabor dulce con matices ácidos, ideal para consumo inmediato o procesamiento en conservas de larga duración. Pero el humano no es el único interesado. La fauna local detecta los niveles de azúcar. Las aves consideran este árbol un objetivo prioritario. Si se busca asegurar la reserva alimenticia para el invierno, la instalación de mallas protectoras es una maniobra obligatoria. El mantenimiento técnico es bajo. Basta una poda anual ligera para eliminar ramas cruzadas y despejar el centro del dosel para la circulación de aire. A cambio, se obtiene un flujo constante de calorías y un follaje denso. Pero la lista de resistencia continúa. El 16º candidato es el membrillo, un recurso botánico antiguo que está recuperando terreno en la agronomía práctica. No es por nostalgia, es por eficiencia. Este árbol tolera un rango amplio de condiciones lumínicas y sigue produciendo fruta de alta densidad con solo 4 a 6 horas de radiación solar diaria. Su rango operativo abarca las zonas 5 a 9, adaptándose a ciclos de frío y calor sin detener su desarrollo. Aquí hay un matiz químico crítico. A diferencia de una manzana, el membrillo crudo es prácticamente incomestible. Su carne es dura, seca y astringente debido a la alta concentración de taninos. Pero al aplicar calor, ocurre una transformación radical. La cocción rompe las paredes celulares y libera pectina y azúcares. La pulpa se vuelve aromática y cambia su color a un tono rosado intenso. Es la materia prima perfecta para jaleas y conservas sólidas. La variedad conocida como piña es especialmente robusta. Muestra una alta tolerancia a suelos húmedos y condiciones de semisombra. De hecho, bajo la lupa, se observa que los membrillos cultivados en sombra parcial desarrollan un follaje más verde y una estructura menos quebradiza que aquellos expuestos a la radiación solar total, que tienden a deshidratarse y estirarse en exceso. El ciclo visual es claro. En primavera, la aparición de flores blanco-rosadas indica la activación del sistema reproductivo. Meses más tarde, el fruto madura transformándose en orbes amarillos brillantes y pesados. Liberan compuestos volátiles con una fragancia floral potente que satura el aire circundante. Es una unidad productiva elegante y de bajo mantenimiento para quien necesita diversificar recursos en terrenos con iluminación comprometida. El siguiente espécimen en la lista de tolerancia a la sombra. Tres horas de radiación solar directa, cantidad insuficiente para la mayoría de cultivos industriales, pero combustible puro para la fresa alpina. A diferencia de la fresa comercial, que exige una exposición solar total para justificar su rendimiento energético, esta variedad posee una genética adaptada a la penumbra y a las bajas temperaturas. Su metabolismo funciona de manera eficiente con un mínimo de 3 a 5 horas de luz. Es la herramienta biológica ideal para bordes forestales, contenedores o pasillos de cultivo situados en zonas de filtración lumínica. ¿Por qué esta planta no muere en la sombra? Porque optimiza la captura de fotones. Prospera sin fallos entre las zonas climáticas 4 y 9 del Departamento de Agricultura. El resultado no es volumen hidrópico, es densidad química. Produce bayas pequeñas, pero con una carga de azúcar y compuestos aromáticos muy superior a la fresa estándar. Sabor salvaje concentrado. A nivel estructural, la planta respeta su perímetro. Las variedades comunes lanzan estolones agresivos para colonizar territorio vecino. La alpina no. Sigue un protocolo de contención estricto. Se mantiene compacta, sin invasión lateral.
Esto simplifica drásticamente la logística para el agricultor que trabaja con espacio restringido. El sistema radicular exige un sustrato específico, suelo ligeramente ácido, cargado de materia orgánica y con drenaje impecable. La humedad debe ser constante, especialmente en la fase de crecimiento activo. Pero hay un riesgo crítico. El encharcamiento provoca asfixia inmediata de las raíces y colapso fúngico. Una capa ligera de mantillo es obligatoria para regular la temperatura del suelo y evitar la evaporación en áreas sombreadas. En cámara rápida se observa el proceso. Las flores blancas caen y el fruto se hincha y enrojece en cuestión de días. Debido a su tamaño reducido, la maduración es veloz. La cosecha es continua, un flujo ininterrumpido desde finales de primavera hasta el inicio del otoño. Las hojas funcionan también como cobertura vegetal densa. Si los rincones oscuros del terreno eran improductivos, este cultivo reactiva la zona, bajo mantenimiento y retorno calórico asegurado. Pero la lista de recursos continúa. El 18º candidato capaz de producir en semioscuridad es la uva muscadina. Nativa del sureste de los Estados Unidos, esta especie es una máquina biológica diseñada para resistir el calor extremo y la humedad saturada. Sin embargo, su tolerancia a la baja luminosidad es notable. Con apenas 4 a 6 horas de sol, preferiblemente matutino, la planta activa los mecanismos de fructificación. A simple vista, una enredadera tosca y desordenada, pero por dentro, una fortaleza genética resistente a plagas y enfermedades sin intervención química externa. Prospera en las zonas 7 a 10. La variedad. Carlos destaca por su vigor industrial y fiabilidad. Piel gruesa, color bronce, alta resistencia mecánica. El destino del fruto es versátil. Consumo fresco, prensado para jugo o fermentación para vino casero. La logística de soporte es vital. Son lianas pesadas y potentes. Requieren pérgolas, cercas de acero o espalderas reforzadas para soportar la carga de biomasa. Aquí hay un matiz interesante sobre la física del cultivo. En condiciones de luz parcial, la vid reduce su agresividad vegetativa natural. No desperdicia recursos en crear hojas infinitas. Redirige esa energía química directamente hacia los racimos. Menos poda, más azúcar. El mantenimiento se reduce a un corte anual estricto durante la inactividad invernal. El objetivo es garantizar flujo de aire y renovar la madera frutal. El suelo debe drenar rápido y tener fertilidad media. Cuidado con la sobrealimentación. Un exceso de nitrógeno provoca una explosión verde inútil y 0 uvas. La sombra de la tarde actúa como escudo térmico, protegiendo al fruto del estrés por calor y mejorando la complejidad del sabor. A finales del verano, la planta entrega racimos densos y jugosos. Una estructura decorativa que también funciona como despensa vertical. Doble función, estética y calorías. El siguiente activo biológico maneja la sombra parcial con una eficiencia sorprendente, el níspero japonés. Aunque su origen está en Asia, esta especie perenne de hoja ancha ha colonizado el sur de los Estados Unidos. No por azar, sino por su capacidad de adaptación. Sus hojas son coriáceas y brillantes, diseñadas para resistir, y sus flores liberan compuestos volátiles aromáticos. Pero lo importante es el rendimiento. Fruta de color naranja dorado. Zonas de resistencia del Departamento de Agricultura 8 a 10. ¿Por qué evitar la exposición total? La radiación ultravioleta directa es un enemigo. 4 a 6 horas de luz solar son suficientes para activar la fotosíntesis necesaria. A diferencia de otros frutales que exigen insolación masiva, el níspero japonés optimiza sus recursos bajo protección.
El sol de la tarde en climas cálidos actúa como un soplete sobre la epidermis vegetal. Quema las hojas grandes, destruye tejidos. La sombra filtrada o moteada no es un lujo. Es una barrera de seguridad que mantiene la turgencia celular. Aquí hay un matiz químico. La sombra vespertina mejora la calidad del producto final. Temperaturas más bajas permiten que los azúcares se sinteticen de manera uniforme, sin el estrés térmico que acelera la maduración y arruina la textura. El ciclo fenológico es inverso. Mientras la mayoría de los árboles entran en latencia, el níspero trabaja. Florece a finales de otoño o principios de invierno. La fructificación ocurre en primavera. Es una de las pocas máquinas biológicas que entrega cosecha fuera de la temporada estival estándar. Perfil organoléptico, una fusión técnica entre albaricoque y pera. Pulpa jugosa, nivel de dulzor alto con acidez controlada. Variedades como Gold Nugget y Champagne dominan el mercado por su productividad industrial y resistencia genética. La logística de plantación requiere suelo con drenaje rápido. El estancamiento de agua pudre la raíz. Durante las sequías, el riego debe ser constante. Se debe aplicar mantillo en la base. No es decoración. Es un aislante térmico que mantiene el sistema radicular fresco y retiene la humedad crítica. Al ser árboles compactos, funcionan como unidades de producción en patios pequeños, sin ocupar espacio aéreo excesivo. Si el clima es templado, esta es la elección técnica para obtener fruta bajo techo vegetal durante todo el año. El número 20 cierra la lista con resistencia extrema. El cerezo de Virginia. Este arbusto nativo o pequeño árbol opera en el límite de la supervivencia. Es una de las especies frutales más tolerantes al frío disponibles en el catálogo agronómico. Prospera desde la zona 2 hasta la 7 del Departamento de Agricultura. Soporta inviernos que congelarían la savia de otros cultivos. A simple vista, maleza de borde, pero por dentro, una fábrica de antioxidantes. Produce racimos de bayas de color púrpura oscuro que alcanzan la madurez fisiológica a finales del verano. Materia prima ideal para jaleas, jarabes y fermentación de vino casero. Su hábitat natural dicta sus requerimientos: bordes de bosques y riberas de arroyos. Están evolutivamente adaptados a la baja luminosidad. Solo requieren de 3 a 5 horas de luz solar diaria para garantizar una cosecha sólida. El exceso de radiación solar directa tiene un efecto adverso. Deshidrata el fruto y estresa el metabolismo de la planta. Una ubicación parcialmente sombreada no solo es preferible, es vital para la calidad de la drupa. En cuanto al sustrato, no exigen condiciones de laboratorio. Aceptan suelos diversos, pero priorizan el drenaje con humedad constante. Una vez establecido el sistema de raíces, la planta entra en modo de supervivencia autónoma. Maneja sequías y heladas con facilidad. Nuevamente, la capa de mantillo es esencial para regular la temperatura del suelo, especialmente en áreas expuestas al viento donde la evaporación es rápida. Observación ecológica. Es un nodo central para la fauna local. En cámara rápida se observa cómo las flores blancas de primavera atraen polinizadores en masa. Luego llegan las aves para consumir el fruto. Advertencia toxicológica y culinaria. Las bayas crudas son fuertemente astringentes. Tienen un sabor seco y áspero en la boca. Es necesario aplicar calor o endulzantes para romper los taninos antes del consumo humano. Si se busca una planta nativa, de mantenimiento casi nulo y tolerante a la sombra, el cerezo de Virginia es la opción final para espacios fríos. La lista está completa.
Cada metro cuadrado de tierra es un activo estratégico. Los espacios se llenan, el ciclo se cierra. Hemos recorrido la ruta técnica completa analizando cada variable